Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Ángel por estar hoy con nosotros. Es una alegría conocerte y escucharte seguramente y después poder compartir contigo inquietudes, preguntas. También quiero agradecerle a Luis Vitor, que es uno de los organizadores junto con Leandro Bracamonte, a quien le pedí que si nos ayudaban a organizar un encuentro sobre la espiritualidad y el pensamiento islámico. Y bueno, los dejo ahora con Carolina, quien es la coordinadora de este programa. Adelante, Carolina. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, buenas noches. Bueno, supongo que yo no los estoy viendo las pantallas ahora, pero supongo que hay gente que ya participó de estos encuentros, que venimos trabajando con una frecuencia quincenal hace varios meses. Están destinados a repensar y a recordar y a refrescar por ahí algunos textos o ideas en relación a la literatura espiritual de la Edad Media. Y bueno, intentamos dar lugar a las distintas tradiciones y por ahí cosas que no estamos tan habituados o habituadas a escuchar. Así que te agradecemos mucho, Ángel, por este espacio, porque bueno, es muy, muy interesante. A mí particularmente me encanta. Bueno, lo voy a presentar a Ángel Molina, quien va a compartir con nosotros la presentación de hoy. Ángel es magíster en Filosofía de la Ética por Al-Mustafa Open University de Irán y licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Fue secretario de Relaciones e Intercambios del Centro de Estudios Orientales de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario y es miembro del Centro de Estudios sobre Diversidad Cultural en dicha casa de estudios. Es miembro del Grupo de Trabajo Medio Oriente y América Latina y del Grupo Especial Palestina y América Latina, ambos pertenecientes al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es coordinador del área de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, sección argentina del Persa, del Centro de Estudios Islámicos, Árabes y Persa, Dr. Osvaldo A. Machado Muret, Unidad Académica Asociada a la International University. Bueno, se me corrió disculpe. La conferencia que nos va a presentar hoy se titula La felicidad como idea filosófica en la ética islámica. Bueno, te escuchamos, Ángel. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a Leandro Bracamonte y a Luis Vito por hacer llegar esta invitación. La verdad que es un gusto trabajar con ellos y es un gusto, por supuesto, estar con ustedes hoy aquí conversando de este tema que a mí personalmente me gusta muchísimo. La idea un poco en el día de la fecha es que pensemos algunas nociones vinculadas con la felicidad, pero fundamentalmente la felicidad colectiva, de la mano de cuatro autores, cuatro filósofos, y en muchos casos también muchos místicos islámicos, que nos van a dar algunas pistas como para que pensemos nosotros la idea de felicidad desde la ética islámica. Los autores que hemos seleccionado, por supuesto, que son apenas una porción de los filósofos que han trabajado el tema de la felicidad. Por supuesto van a quedar fuera de esta selección grandes autores, algunos de ellos más trabajados incluso en esta parte del mundo. Nosotros hemos elegido para el día de hoy autores que a ustedes resultarán más conocidos, como Al-Farabi, por ejemplo, pero también otros autores poco trabajados, sobre todo en español. Alguna producción hay en inglés, pero en nuestra lengua realmente hay muy poco, como Ibn Skawayh, por ejemplo, o el propio Nasruddin Tusi, que vamos a trabajar hoy también, y Mullah Sadra, que gracias a Dios y al esfuerzo de colegas que están trabajando muy bien, por ejemplo en el caso de los colegas cubanos, es un autor que ha empezado a trabajarse con mucha seriedad también desde estas coordenadas, ¿no? Dejamos, por supuesto, ustedes van a notar algunas ausencias importantes. Fuera de este pequeño recorte quedan autores como Al-Ghazali, por ejemplo, es un autor muy conocido también por nosotros. Va a quedar afuera también Ibn Sina,
por algunas cuestiones que vamos a explicar a lo largo de la charla de hoy. Pero un poco la invitación es empezar a adentrarnos un poquito en estos autores y tratando de alguna manera que hablen estas voces que no le encontramos habitualmente en nuestros espacios académicos, ¿no? Quisiera empezar, que es un tema que me parece que se puede empezar a pensar desde las coordenadas actuales, con una pequeña cita de Mauricio Torre. Hay un libro recientemente editado de este autor, muy interesante, que se llama Neoliberalismo y Subjetividad, que hace mención fundamentalmente a cómo se piensa la felicidad en esto que él llama capitalismo de consumo, ¿no? Mauricio Torre dice lo siguiente, dice: el siglo XXI será el epicentro de un fenómeno nunca antes visto, la felicidad convertida en una representación discursiva por vía de la autoayuda, mutará en una especie de matriz cultural. Por un lado, sus símbolos penetrarán en casi todos los rincones sociales: entretenimiento, salud, trabajo, relaciones de pareja, relaciones familiares, la relación consigo mismo. Por otro lado, la felicidad comenzará a ser objeto de una ciencia. Se crean mecanismos de medición a nivel subjetivo y colectivo. Se configuran unas prácticas de sí para su consecución, objetos, palabras, oraciones, quedan vinculados a una manera de performar la felicidad. En un último proceso, la felicidad se convierte en objeto de biopolítica, es decir, se hace de ella una abstracción que es posible medir y con la cual se puede determinar el nivel de realización o no de los sujetos. Me parece que el libro de Torre es excelente para pensar en qué estado está la discusión sobre la felicidad en pleno siglo XXI. Nosotros asistimos, fundamentalmente desde el siglo XIX y XX, a una degradación del concepto de felicidad, una primera degradación que tiene que ver con esto que denuncia fundamentalmente Torre, pero denuncia a la que también se suman otros autores contemporáneos, como Eva Illouz o incluso la propia Sara Ahmed, que hacen referencia a esta idea de felicidad como un modelo casi impostado de mostrar cierta actitud frente al mundo, ¿no? En esta degradación y en esta reacción frente a la degradación del concepto de felicidad hay una ausencia enorme, que es fundamentalmente la ausencia de la noción clásica, si se quiere, de la filosofía de felicidad, es decir, no aparece en todo este debate ni siquiera la mención de felicidades de las coordenadas aristotélicas, mucho menos aparecen otras formas de concebir la felicidad que estén fuera del marco cultural propiamente occidental, ¿no? Un poco la idea de hoy es tratar de ver con estos autores que hemos seleccionado, y reitero, esto es nada más que una invitación para profundizar un poco más, tratar de ver cómo se piensa esta idea de felicidad desde, en este caso, la ética islámica, haciendo hincapié en un elemento que me parece que es crucial y que de alguna manera adelantaba también la difusión que se hizo del evento, tratando de reivindicar fundamentalmente el lugar de la felicidad colectiva, ¿no? Que justamente en estos autores hay ciertos temas para discutir. El propio Mauricio Torre señala que hasta la Edad Moderna no existía, o no existió, por lo menos hasta el siglo XX, sostiene él, esta idea de pensar la felicidad como un proyecto colectivo, sino que era una tarea propiamente individual, ¿no? A partir del trabajo sobre ciertas virtudes, sobre ciertas características del sujeto. Esto obviamente no se condice con lo que vamos a ver hoy, donde muy temprano en la historia de la filosofía islámica nosotros vamos a encontrar con una fuerza tremenda esta noción de felicidad colectiva. Para esto vamos a hacer algunas aclaraciones generales, ¿no? ¿Qué entendemos por ética islámica? El concepto para ética islámica en árabe es ahlak. Y ahlak es un concepto muy interesante del cual vienen o se relacionan dos conceptos más. Todos vienen del verbo halaka, que es el verbo crear, crear de la nada. El ahlak se relaciona con halk, por un lado, que tiene que ver con lo creado, y hulk, que son las disposiciones naturales del ser humano, ¿no? Ahlak es el plural precisamente de hulk y se traduce generalmente como ética, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar en nuestros textos ahlak para definir propiamente la ética islámica. Retomando un autor que se los recomiendo muy especialmente porque es un autor que tiene una enorme versatilidad para recuperar el pensamiento tradicional islámico y volcarlo a los espacios académicos occidentales, Ali Jomali, el doctor Ali Jomali, sostiene que el ahlak, es decir, la ética islámica, hay que pensarla con relación a otro elemento importantísimo
en los aspectos normativos de los musulmanes, que es el fiqh, ¿no? Que tiene que ver fundamentalmente con la jurisprudencia. Según Shomali, el fiqh tiene que ver con aquellas disposiciones mínimas, dice él, que tienen que ver con la jurisprudencia para lograr la perfección del ser humano, pero son mínimas, son las generales, son las que tienen que asumir la colectividad en su conjunto, más allá de las características de cada sujeto. Pero si esos sujetos intentan ir un poco más allá en sus prácticas, tratan de perfeccionarse como creación, tienen que recurrir a la ética, tienen que recurrir al akhlaq. Shomali lo dice de una manera preciosa, y yo se los leo porque me parece que es interesante recuperar estas voces también, ¿no? Dice, las normas obligatorias del fiqh, que son propiamente las de la jurisprudencia islámica, se ocupan de las condiciones necesarias mínimas de la perfección. Para que los humanos aspiren a nuevos y más elevados niveles de perfección, la guía divina es proporcionada por un conjunto de normas que se llama akhlaq, que gobierna tanto el aspecto exterior como lo espiritual. Esta idea de akhlaq es importantísima. La ética en el ámbito islámico no queda reducida simplemente a un comportamiento para el otro o una cuestión de absoluta individualidad en cuanto a la perfección de ciertas virtudes, sino que tiene que ver con unas dimensiones dobles. Por un lado, una relación con el otro importante, y esto lo vamos a ir viendo cuando veamos la relación entre ética y política en los autores que vamos a trabajar, y por el otro, por supuesto, la elevación, el perfeccionamiento de las virtudes de cada individuo en particular. Nosotros vamos a empezar el recorrido de hoy, si les parece bien, con un autor que ha sido muy trabajado, pero que no nos debemos olvidar, es ni más ni menos que Al-Farabi, que Al-Farabi recién empieza a ser trabajado en Occidente a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, estamos hablando de un autor que nació en el 980 aproximadamente y que recién, a mediados del siglo XIX, es recuperado. Este autor no es un autor más en la filosofía islámica, sino que es considerado como el segundo maestro en la filosofía islámica. El primer maestro es ni más ni menos que Aristóteles. Fíjense el lugar que tiene en la filosofía islámica Abu Nasr Muhammad al-Farabi, que ocupa este lugar sumamente importante, y vamos a ir viendo de a poquito algunos elementos de su pensamiento para que tengamos plena noción de lo que significa la felicidad para Al-Farabi, en muchos casos siguiendo la línea aristotélica, pero sumando un elemento claramente vinculado con lo colectivo, que me parece que es especialmente rico, ¿no? Como decíamos, Al-Farabi nace aproximadamente en el 870 y va a morir en el 950 en Damasco. Fíjense las fechas, ¿no? El inicio del calendario islámico es en el 622. El calendario islámico inicia en esa época. Ya en el 870 nosotros tenemos el surgimiento, había otros autores y filósofos previos, por supuesto, pero tenemos esta gran eminencia que hoy recuperamos, que es Al-Farabi en el 870. A mí lo que me llama siempre la atención con estos autores es la relevancia que tiene en el pensamiento islámico y la tardía recuperación de estos autores en la filosofía, o por lo menos en el diálogo filosófico de Occidente, ¿no? Siguiendo muy de cerca la línea de la ética a Nicómaco de Aristóteles, Al-Farabi sostiene que la felicidad es el fin que todo hombre desea. Dice, literalmente, está claro que entre los bienes de la felicidad es el mayor bien, y entre las cosas preferibles es la más preferible. Esto es casi idéntico a la ética nicomaquea. Dice, algunos juzgan, y este es el gran problema que también planteaba Aristóteles, ¿dónde reside la felicidad? Al-Farabi dice, algunos juzgan que la riqueza es la felicidad, otros creen que disfrutar de los placeres es la felicidad, otros sostienen que es el poder y otros argumentan que es la ciencia. Otras personas creen que la felicidad está en otras cosas. Cada uno cree lo que supone es la absoluta felicidad. Para Al-Farabi, la felicidad se obtiene a través de una doble vía, y esto es sumamente importante para nosotros, ¿no? Una vía individual y una vía social. A diferencia de Ibn Sina, de Avicena, que por eso nosotros hoy no lo traemos a colación, para Avicena el espacio social era un espacio inevitable. Es decir, el humano, por sus propias características en la creación, por su propia condición de criatura, necesita la sociedad, pero en realidad es simplemente por la propia condición de criatura material, ¿no? No es algo deseable del todo, es inevitable. Para Al-Farabi no. Para Al-Farabi la felicidad se obtiene por estas dos vías. Dice, es una felicidad
que solo el hombre, en la actualización de sus potencialidades individuales, puede alcanzar a través del cultivo de virtudes morales e intelectuales, pero que solo pueden cumplirse dentro de la sociedad. Acá el elemento de cultivo, de desarrollo de las virtudes humanas están necesariamente vinculados con lo colectivo. No hay manera de pensar el desarrollo del sujeto, el desarrollo de las posibilidades del sujeto más allá del aspecto colectivo, ¿no? La adquisición de la felicidad, dice precisamente Mohsen Mahdi, es uno de los grandes especialistas en Al-Farabi, dice: la adquisición de la felicidad en Al-Farabi significa la perfección de esa facultad del alma humana que es propia del hombre. Y esa facultad propia del hombre es la razón. Para perfeccionar esa razón requiere disciplinar los deseos inferiores para asistir y ayudar a la razón a realizar su propia actividad. Acá se da un proceso sumamente interesante en Al-Farabi. Por un lado está la razón, que es propia del ser humano, y esa razón hay que perfeccionar. Las virtudes humanas deben ser llevadas a un nivel de perfección mayor. En ese proceso de perfeccionamiento, la capacidad de razonamiento del hombre, el intelecto del hombre, se vincula con un elemento esencial en el pensamiento de Al-Farabi, que es el intelecto agente. Y para entender un poco qué es el intelecto agente en clave de Al-Farabi, hay que entender un poco la jerarquía de los seres, ¿no? La lógica de creación a partir de emanación que plantea Al-Farabi. Yo, para que esto sea menos engorroso, comparto un pequeño esquemita que nos va a dar un poco... no puedo compartir a ver si puedo... Muchas gracias, muchas gracias. No lo... Es para compartir un gráfico muy, muy pequeñito, pero que nos va a permitir entender cómo piensa Al-Farabi de alguna manera esta lógica emanativa, ¿no? A ver, vamos a ver si podemos hacerlo ahora. Aquí estamos. Díganme, por favor, si se ve correctamente. Sí, ahí se ve. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Acá hay un proceso, desde el ser necesario, que es propiamente la divinidad, que en un proceso de autorreflexión, de pensamiento, dice, se piensa a sí misma, va generando otros intelectos, ¿no? Y en ese proceso de creación de su intelecto y de pensarse separado de del primer ser, va generando también algo distinto. Surge, por lo tanto, el intelecto emanado, ahí va a salir el primer intelecto de este proceso de emanación, y va a dar lugar al mismo tiempo a una primera esfera. Este proceso se va a ir repitiendo de inteligencia en inteligencia hasta que llegamos finalmente a la décima inteligencia, al décimo intelecto. Este décimo intelecto no vuelve a generar un intelecto nuevo, sino que algunos autores utilizan esta expresión, explota en la creación del mundo sensible, el mundo sublunar. Lo que nosotros mencionábamos hace un ratito nada más, en esta idea de cómo se va perfeccionando la capacidad de razonamiento del ser humano en la búsqueda precisamente de estas verdades, en ese proceso, que es un proceso de trabajo sobre las propias características del ser humano, es un trabajo que el filósofo o el místico realiza sobre sí mismo, el objetivo fundamental es que esa razón, ese intelecto del ser humano, de alguna manera se vea iluminado intelectualmente por este intelecto décimo, el intelecto agente. Y a partir de ahí ascender gradualmente en los grados de conocimiento hasta la proximidad mayor, por lo menos, a esa. Es un deseo fundamentalmente de regreso al origen, ¿no? De esta jerarquía que se despliega. Es una jerarquía ontológica, ¿no? Formada por estas diferentes inteligencias. El papel mediador del intelecto agente entre la existencia sublunar y el primer ser es fundamental. El ejercicio de las virtudes, decíamos, teóricas y prácticas son las que llevan al ser humano a la unión con el intelecto agente. Y ahí tomamos una expresión que me gustó muchísimo de un gran autor español, Salvador Gómez Nogales, que trabaja Al-Farabi. Dice, a través del intelecto agente, se llega a la unión con Dios. Esa es la cima de la felicidad para Al-Farabi, ¿no? Es la cima. El objeto más perfecto del alma fiel es el conocimiento de la primera verdad, que lo purificará, dice Al-Farabi, abundando en este punto, y lo santificará, según la medida de la revelación, y será la más alta de la felicidad posible. Pero para acceder a este estado de felicidad, dijimos hace unos minutos atrás,
el ser humano necesita, y ahí dejamos de compartir, así no se aburren con la pantallita, ahí dejamos de compartir, el ser humano necesita de los otros, ¿no? Y esto es fundamental para entender también la forma en que piensa la filosofía política Al-Farabi. Este punto es interesantísimo, por lo menos a mí me llama especialmente la atención, porque dejamos de pensar, cuando pensamos la política, en coordenadas propiamente ajustadas a lo que nosotros entendemos por política en Occidente, donde cada vez que pensamos en qué es la ciencia política, hay ciertos elementos que aparecen inmediatamente. Aparece el Estado, el poder, las instituciones. Bueno, para Al-Farabi, el objeto fundamental de la ciencia política no es otro que la felicidad. Es decir, la ciencia política no tiene que ver con cómo el gobernante controla a sus súbditos, no tiene que ver con cómo se estructura el Estado en sí mismo, no tiene que ver con cómo una clase llega al poder y no la otra, no tiene que ver con el ejercicio del poder entre los distintos estamentos del Estado, tiene que ver con la felicidad. Y esto es un punto sumamente interesante. La ciencia política, dice Al-Farabi, es la ciencia que se ocupa principalmente de la felicidad, porque dice, es una ciencia trascendente, en la que están subordinadas las otras ciencias, porque estas últimas, todas las ciencias, están orientadas a la formación de diferentes aspectos del hombre. La única que concibe la felicidad en términos colectivos es la ciencia política, por lo tanto es una ciencia superior. Y esto me parece que de alguna manera explica el por qué Al-Farabi va a dedicar tanto tiempo en sus obras a pensar un Estado, ¿no? Un Estado ideal. Pero ese Estado ideal no tiene que ver con que cada parte del Estado cumpla con su función, más al modelo propiamente platónico, sino que va a tener que ver cómo en este Estado se consigue fundamentalmente una felicidad del conjunto, no dedicada o no exclusiva solamente a una pequeña élite, sino cómo la sociedad finalmente se conduce hacia ahí. Para eso Al-Farabi plantea distintos modelos de ciudades, y esos modelos de ciudades tienen que ver con el conocimiento y con las virtudes morales. Voy a poner otro cuadrito nada más. Les pido, sepan disculpar, es solamente con fines para que sea un poquito más dinámico y no se aburran conmigo explicando cada una de las ciudades. Hay una clasificación doble en Al-Farabi. Por un lado, una clasificación que tiene que ver con los tamaños de las ciudades, ¿no? Y hace una clasificación entre perfectas e imperfectas según los tamaños. No es una distinción que a nosotros nos importe demasiado para el tema que estamos viendo hoy. Sí nos importa esta clasificación que hace Al-Farabi, ¿no? Entre la ciudad perfecta y las ciudades imperfectas. La ciudad perfecta es la ciudad, aquella ciudad que conoce efectivamente qué es la felicidad y trabaja a partir, obviamente ya vamos a ver quién la dirige, pero trabaja fundamentalmente en la búsqueda de la felicidad correcta, de aquello que efectivamente es la felicidad. La imperfección en las ciudades tiene que ver con el grado de conocimiento o no de lo que significa la felicidad. Esta serie de ciudades ignorantes que plantea Al-Farabi reside su error fundamental en suponer que la felicidad va a residir en estos aspectos, ¿no? En las necesidades básicas, en la riqueza, en hacer lo que a uno se le ocurra. Esta es la ciudad depravada, dice Al-Farabi, es la ciudad donde cada uno se dedica a sus placeres sensuales, la ciudad del honor, donde los ciudadanos confluyen y creen que el honor es el máximo de los objetivos en la vida, la ciudad tiránico del poder, donde efectivamente es el poder, en cambio, el elemento que los moviliza, y la ciudad demagógica o la ciudad comunitaria, dicen algunos autores, donde cada uno opina que es la felicidad y no hay una certeza demasiado clara con respecto a qué es la felicidad. En todos los casos hay una equivocación con respecto a dónde reside la felicidad colectiva. Por eso esas ciudades son ciudades ignorantes. Dice, después tenemos ciudades claramente inmorales, dice Al-Farabi, que son ciudades que conocen cuál es la felicidad verdadera, pero aún conociéndolas deciden no seguir el camino de la búsqueda de esta felicidad verdadera. Y la ciudad del error, dice Al-Farabi, es una ciudad donde todo el mundo está confundido sobre cuál es efectivamente la felicidad. La ciudad perfecta, dice Al-Farabi, es aquella que conoce, por eso el conocimiento es tan importante, conoce cuál es el objetivo último del ser humano y lo busca en términos colectivos. Y esa búsqueda en términos colectivos lo hace a partir también de un gobernante que reúne ciertas características, ¿no? Y esas características tienen que ver fundamentalmente con
un gobernante divino, entre comillas, es decir, el modelo sigue siendo el profeta del Islam, Muhammad, sigue siendo el modelo para pensar el gobernante, y después de él, gobernantes, dice Al-Farabi, que de alguna manera estén pensando la felicidad en relación directa con ese intelecto agente del que hablamos en su momento. Es decir, hay una conexión divina, hay una conexión, si se quiere, trascendente entre el gobernante y lo que aspira a hacer con su comunidad, ¿no? Lo que aspira a construir en términos colectivos. Pero si nosotros nos detenemos en algunos textos de Al-Farabi, vamos a ver que Al-Farabi va mucho más allá con respecto a la necesidad del otro para la construcción de la felicidad. Al-Farabi hasta acá vino hablando de esta instancia de felicidad mundana, ¿no? En el sentido de que estamos hablando de una felicidad colectiva que se empieza a construir desde la vida cotidiana. Esto es un punto que otros autores también señalan mucho. La ética islámica plantea que la felicidad se empieza a construir desde acá. No son estados pasajeros, son estados sólidos a los que se llega a partir de seguir ciertas prácticas y se puede llegar a esa felicidad o a oler esa felicidad, dicen algunos autores, en esta vida material. Pero Al-Farabi dice, incluso en el más allá, la felicidad colectiva es fundamental. Plantea un punto que no lo vamos a encontrar en los otros autores y que me parece precioso en el pensamiento farabiano, que es, a medida que las almas van abandonando esta vida terrena, aquellas almas buenas, puras, que buscaron la felicidad, se van a encontrar con otras almas buenas y puras que ya encontraron la felicidad en la vida, en el más allá. Esas otras almas se van a alegrar al recibir estas nuevas almas que llegan, almas buenas y puras. Y por lo tanto, la felicidad colectiva de esas almas en el más allá va a ir en aumento a medida que vayan llegando nuevas almas, y los pasajes de Al-Farabi en este sentido son muy, muy bonitos. Les voy a leer un poquito para que ustedes vean la belleza del pasaje de Al-Farabi, ¿no? Dice, a ver, acá. Cuando también a su vez aquellos primeros, pasen esto, están hablando de las comunidades, y desaparezcan de aquí, entrarán en la felicidad según el grado de aquellos primeros, y todos quedarán unidos con su semejante en la especie, en la cantidad y en la cualidad. Es decir, las almas iguales van a quedar unidas. Ellas, las almas, no son cuerpo, y por eso su reunión, por muchas que sea, no se verá estrechada por el lugar, porque no se hallan propiamente en un lugar. Están sí unidas una con otra, pero no al modo de los cuerpos. Cuanto más se multipliquen las almas semejantes, y en mayor número se unan entre sí, la unión de los inteligibles con otro, el gozo y el contento de cada una es mayor y más intenso. Es decir, la felicidad a la que ya alcanzaron esas almas no dejará de aumentar en grados en la medida en que sigan llegando otras almas igualmente buenas y puras. Y este aspecto de Al-Farabi a mí me parece realmente precioso para notar la dimensión que tiene el espacio colectivo, incluso después de muerto, ¿no? Incluso cuando la propia comunidad ha dejado de existir y han llegado otras comunidades, esas otras comunidades que buscan la felicidad van a ir adquiriendo mayor nivel de felicidad en la vida, en el más allá. Vamos a pasar a otro autor. Este autor es mucho menos conocido, lamentablemente. Es un autor que a mí, cuando me ha tocado trabajarlo, me ha sorprendido. La primera frase que yo conozco de este autor, que es Ibn Miskawayh, los estamos revisando un poquito en orden cronológico. Ibn Miskawayh es posterior a Al-Farabi, pero la frase que a mí me impactó fundamentalmente en Ibn Miskawayh es esta frasecita que les leo. Dice: las personas deben amarse necesariamente porque cada uno encuentra su perfección en el otro. Estamos hablando de un autor prácticamente ignorado en la producción en español. Algunos trabajos hay, sí, traducidos al inglés. Es un autor que nace aproximadamente en el año 932, y les repito, aún en español sigue habiendo muy, muy poco. Y algunos autores han calificado el trabajo de Ibn Miskawayh como uno de los mayores trabajos sobre ética islámica que se ha escrito en el mundo islámico. Por lo tanto, la relevancia es especialmente importante para nosotros, ¿no? En Ibn Miskawayh también nació en lo que es actualmente Irán, es en Rai, muy cerca a Teherán. Ibn Miskawayh trabaja, hay una discusión en todos estos autores a qué escuela han pertenecido, si a la escuela suní o a la escuela shia.
Ibn Mishkawayh ha tenido una muy buena recepción, no solamente en ambas escuelas de pensamiento, sino también en la propia producción de autores cristianos. Hay trabajos muy interesantes de las epístolas de ciertos intelectuales de la época, donde aparece permanentemente Ibn Mishkawayh, ¿no? La noción que retoma Ibn Mishkawayh tiene que ver fundamentalmente con la idea de perfección, ¿no? La idea de perfección en Ibn Mishkawayh es fundamental, es la del hombre perfecto, ¿no? La del Insan al-Kamil, que es una idea importante también. La idea de felicidad, dice el propio Ibn Mishkawayh, consiste en la realización completa y perfecta de las acciones que son distintivas de su propia forma particular, ¿no? Acciones propiamente humanas, de acuerdo con el discernimiento y la reflexión. Sigue en muchos casos los aportes griegos. De hecho, él tiene otro trabajo donde hace una revisión de los aportes preislámicos en el pensamiento y los recupera, ¿no? Dice, hay dos elementos que en el pensamiento de Ibn Mishkawayh que a nosotros nos parece importante. Uno es pensar necesariamente en la felicidad del alma. En eso coinciden todos los autores islámicos, pero Ibn Mishkawayh dice, cuidado, tenemos que pensar también fundamentalmente en la felicidad del cuerpo. Cito a Ibn Mishkawayh, porque es lindo escucharlo también, ¿no? Dice, por eso decimos, el hombre posee una virtud espiritual por la que se asemeja a los buenos espíritus que se llaman ángeles, y una virtud corporal por la que se asemeja a los animales. Está formado por ambos, dice Ibn Mishkawayh. En consecuencia, debido a la parte corporal por la que se asemeja a los animales, permanece en este mundo inferior del cuerpo durante un corto periodo de tiempo para construirlo, organizarlo y ponerlo en orden. Cuando alcanza la perfección de este grado, se traslada a un mundo superior. Pero mientras el hombre sea hombre, no podrá tener felicidad completa a menos que logre felicidad en ambos estados. Este punto es interesante y también lo diferencia con algunos otros autores, en el propio caso de Ibn Sina, de Avicena, donde el cuerpo es un obstáculo, ¿no? El cuerpo aparece como un obstáculo en la perfección espiritual. En este caso, Ibn Mishkawayh, como vamos a ver en un ratito también en el propio Tusi, el cuerpo es plano de nuestra existencia, valga la redundancia, por lo tanto, también debemos estar atentos a la felicidad del cuerpo. No se plantea acá una oposición entre ambas felicidades, sino que se trata precisamente de a esa felicidad del cuerpo ordenarla. Por eso la palabra que dice ahí me parece especialmente interesante. Con las cosas del mundo hay que organizarlas y ponerlas en orden, pero nunca pensar que esas cosas del mundo son necesariamente algo sobre lo que hay que manifestar algún tipo de desprecio. Mientras sigamos siendo humanos en este plano de la creación, tenemos que contemplar ese plano de existencia. La cuestión vinculada con lo colectivo en Ibn Mishkawayh es clarísima, ¿no? Es muy clara, incluso retoma algunos aspectos también de Al-Farabi. Dice, la importancia central de la vida de sociedad no es simplemente porque los seres humanos necesiten satisfacer algunas necesidades y por lo tanto necesitan del trabajo del otro, del esfuerzo del otro. Dice, no hay posibilidad alguna de que el ser humano alcance individualmente la perfección y por lo tanto la felicidad, si no es a través de la vida social. O sea, fuera de la vida social no hay felicidad para Ibn Mishkawayh. Y vamos a usar unos conceptos muy interesantes porque son especialmente crudos con lo que significa, ¿no? Leemos a Ibn Mishkawayh y dice, dado que los bienes humanos y las corresponden en este logro total. Por eso el número de seres humanos individuales debe ser grande y deben reunirse al mismo tiempo para lograr este tipo común de felicidad, para que cada uno de ellos alcance su perfección a través de la cooperación con los demás. Para ello las personas deben amarse unas a otras porque cada uno encuentra su propia perfección en el otro. Este punto es interesante por algunas expresiones que usa Ibn Mishkawayh. Dice Ibn Mishkawayh, uno puede ser muy virtuoso en el trabajo interior que ha hecho consigo mismo. Si esa virtud no se pone en práctica con el otro, esa virtud está muerta. Usa dos expresiones Ibn Mishkawayh fuertes, ¿no? Dice, la virtud de ese sujeto está congelada o está muerta. Si no está en relación con el otro, por más que uno haya accedido a grandes niveles de conocimiento, a un nivel de ascesis
especialmente importante, a un nivel de introspección especialmente profunda, si las virtudes no son puestas de manifiesto en una relación colectiva, en una relación con los demás, esas virtudes están muertas o congeladas. Este énfasis de Ibn Skawayh me parece interesantísimo, como para recuperarlo también en nuestras discusiones sobre cómo pensar la felicidad. Muy claramente Ibn Skawayh lo dice, no hay felicidad individual si no es a través, ¿no? Pasamos rápidamente, no quiero que se nos vaya muy largo el tiempo. Vamos a pasar a Nasiruddin Tusi. Tusi es otro autor lamentablemente poco trabajado por estas coordenadas geográficas. Es un autor muy, muy interesante, tiene un trabajo de ética que es realmente una verdadera obra para analizar en términos filosóficos, en términos religiosos también. Nasiruddin Tusi ha sido un personaje cuya vida es muy interesante porque pasa por momentos políticos de mucha tensión, vinculados con una rama del Islam que son los ismailíes, hasta el avance de los mongoles, y después trabaja efectivamente dentro de la administración mongola y desarrolla un trabajo vinculado con la astronomía realmente tremendo para su época, sobresaliente, y ha dejado un trabajo que se llama precisamente la ética nazirea, que es la obra de Nasiruddin Tusi, ¿no? Si nos tenemos que ubicar en el tiempo, Nasiruddin Tusi muere aproximadamente en el 1274, y es un autor que ha leído a los autores que nosotros también hemos mencionado previamente, aparecen en sus obras referencias al Farabi y al propio Ibn Skawayh. En el caso de Tusi, no quiero extenderme demasiado, vamos a ir retomando algunos elementos que nos parecen importantes. La ética forma parte de lo que él menciona como filosofía práctica, ¿no? Es donde la filosofía práctica está orientada al trabajo que cada alma individual realiza sobre sí misma. Y para hacer ese trabajo sobre sí mismo, Nasiruddin Tusi, perdón, yo sigo compartiendo la pantalla y están viendo ese cuadrito, deben estar medio aburridos. Les decía, Nasiruddin Tusi, si el trabajo hay que hacerlo sobre el alma, si la ética propone un trabajo sobre el alma del ser humano, lo primero que dice Tusi es que hay que, gracias profesor, ahí por poner los nombres de los autores que estamos mencionando, se me pasó a mí no haberlo puesto. Primero dice Nasiruddin Tusi, hay que entender qué es el alma humana. Y buena parte de su obra está en explicar cómo está compuesta el alma del ser humano. Y dice Tusi en su texto, ¿no? Dice, para saber qué es el alma humana y dónde reside la cima de su perfección, vuelve el tema de la perfección insistentemente en las obras de nuestros autores. Tenemos que saber cuáles son sus facultades, mediante las cuales logra lo que se busca, es decir, la perfección y la felicidad, por lo tanto. En lo que respecta a la aplicación del sustantivo en sí, de la palabra alma, dice, cubre varios significados diferentes. 3 de los cuales, dice Tusi, son pertinentes para esta discusión. Uno es el alma vegetativa, la manifestación de cuyas operaciones incluye los tipos de plantas, las especies de animales y los seres humanos en general. El segundo es el alma animal, ese control está restringido a los individuos de la especie animal. Y en tercer lugar, y esta es la característica propia del ser humano, está el alma humana, que se distingue fundamentalmente, dice Tusi, de los otros animales, porque el alma humana, en él reside la razón. Este punto es interesante, hay un esfuerzo muy grande de Tusi para situar al ser humano en la cima de la creación, ¿no? Y en ese esfuerzo, Tusi es claro también que no es simplemente la característica antropomorfa del ser humano la que lo sitúa en la cima de la creación. Para llegar a la cima de esa creación, tiene efectivamente que mantener el control medido a partir de las virtudes, de esas características que le infunden propiamente el alma vegetativa, el alma animal y las características propias del alma humana. Cuando avance un poquito más, vamos a compartir nuevamente la pantalla, les prometo que es la última que comparto, así seguimos conversando. Les decía, aquí compartimos la pantalla, ahí está, ustedes díganme si se ve. Sí, se ve. ¿Sí? Perfecto. Va a volver a hablar de almas cuando tenga que hablar de facultades presentes en el alma humana, haciendo también
algún tipo de correlación, habla de 3 almas presentes en el alma humana, cada una con su propia facultad. Habla del alma angélica para referirse a la facultad de la razón. Esa es propiamente la característica del ser humano referido o con respecto a las demás criaturas. Habla del alma salvaje, que es la facultad concupiscible, la vamos a mencionar en un ratito, y habla finalmente del alma bestial, que es la facultad irascible, ¿no? Dice, mediante el uso correcto de estas 3 facultades, el hombre puede acceder a la perfección, ¿no? A la perfección en tanto criatura. Vamos a leer a Toussaint para ver qué dice efectivamente sobre esto, ¿no? Dice, la primera, es decir, el alma angélica, la primera facultad, que es la de la razón, es la facultad de percibir inteligibles y distinguir entre acciones buenas y malas. Esa es la facultad de la razón. La segunda es la facultad concupiscible, que es el principio para la atracción de beneficios y la búsqueda de placeres, a través de alimentos, bebidas, parejas, demás. La tercera es la facultad irascible, que es el principio para repeler ofensas, afrontar los peligros, anhelar la autoridad y la exaltación. Las 2 últimas, dice Toussaint, son facultades que el hombre comparte con otros animales, pero la primera es absolutamente suya. Así como están dispuestas las almas o las facultades, la obligación del hombre es, a partir del uso de sus virtudes, del uso de su inteligencia, transformar lo que viene dado en otros elementos, a partir del trabajo sobre sí mismo, que es la propuesta fundamental de Toussaint, para transformar a la razón en sabiduría, a la facultad concupiscible en placer. El placer aparece acá, es un elemento importantísimo, porque Toussaint, siguiendo a Ibn Miskawayh, no desconoce jamás el placer y la felicidad física, y el alma bestial, la facultad irascible, trabajada a partir de las virtudes, va a dar lugar a la generosidad. El camino a la felicidad tiene que ver, para Toussaint, realizar este trabajo de autoconocimiento, de saber perfectamente qué es el alma humana, y a partir de saber qué es el alma humana, cómo mantener a partir de las virtudes, del trabajo de las virtudes, en control a estas distintas almas que conviven dentro del alma humana, para que efectivamente aparezcan las características que hacen del ser humano un ser perfecto. Y ahí sí, ese ser perfecto es el que está en la cima de la creación, ¿no? Insiste mucho en esto Nasiruddin Toussaint, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más sobre el elemento colectivo en Nasiruddin Toussaint. Nasiruddin Toussaint nosotros lo recuperamos hoy porque incluye un tipo de felicidad que no incluyen los otros autores que hemos venido trabajando. Y él, entre los tipos de felicidad que menciona, en esta felicidad espiritual, en esta felicidad física, agrega un tipo de felicidad que es la felicidad cívica. Este elemento es propio del pensamiento de Toussaint y habla hasta qué punto nosotros no solamente tenemos en el ámbito individual una felicidad vinculada con el cuerpo, una felicidad vinculada con el espíritu, sino que aparece una felicidad colectiva que tiene nombre propio en la producción de Toussaint, que es la felicidad cívica. Les leo un poquito cómo entiende Toussaint esta felicidad cívica, ¿no? Dice, la felicidad es de 3 clases, ¿no? Una de esas clases es la felicidad cívica, que pertenece a la unión de los hombres y la creación de la civilización. La felicidad cívica tiene que ver con las ciencias que pertenecen al ordenamiento del Estado, de la comunidad o del reino, y los asuntos de la vida cotidiana y de la sociedad. Estas pueden ser las ciencias del derecho religioso, como la jurisprudencia, la teología, la tradición, la exégesis o la interpretación, o pueden ser ciencias exotéricas como la literatura, la retórica, la gramática, todo lo que pueda aportar al bien común. Esta inclusión de un tipo de felicidad en Toussaint lo hace para nosotros especialmente interesante. No solamente está destacando el trabajo de introspección del sujeto, sino que dice, cuidado, ya recuperamos una felicidad espiritual que rescatan todos los autores, no descuidamos junto con Ibn Miskawayh la felicidad corpórea, la felicidad física con los placeres, sino que le sumamos un tipo de felicidad específica que es la felicidad cívica. Y ahí me parece está el gran aporte de Toussaint, por lo menos al tema que nos convoca hoy, ¿no? Cerramos, no quiero extenderme demasiado ni aburrirlos mucho, vamos a cerrar con un autor que me parece de los autores más originales y más interesantes y más profundos que ha tenido la filosofía islámica, que es ni más ni menos que Mullah Sadra.
como les decía antes de que empezáramos hoy a conversar sobre este tema, Mulá Sadra, gracias a Dios y al trabajo de muchos colegas, en las últimas décadas ha empezado a ser trabajado con mucha seriedad en la producción en español, en las academias vinculadas con nuestra lengua. Tampoco es muy antiguo el trabajo de recuperación de las obras de Mulá Sadra a lenguas occidentales, y esto tiene que ver fundamentalmente, nosotros situemos Mulá Sadra, estamos hablando de su nacimiento en el 1571, es un autor muy influyente en el pensamiento filosófico, sobre todo en la parte oriental del mundo islámico, y su no recuperación, también por nuestras producciones académicas, ha estado teñida por cierta, a ver, ¿cómo decirlo de manera amable, ¿no? Cierta idea de que lo que ha sucedido después de Averroes en el mundo islámico no es propiamente filosofía. Esta idea terrible, que nosotros supondríamos que a esta altura del siglo XX ya ha sido superada, sigue siendo reivindicada por muchos arabistas, algunos de ellos españoles muy conocidos, que sostienen que propiamente filosofía. Nosotros vamos a seguir acá la línea de otros intelectuales que dicen que lo que nosotros tenemos efectivamente es un paso más allá del pensamiento filosófico de matriz griega, y empieza a aparecer otra forma de conocer, otra forma de saber que tiene que ver con la intuición, con la iluminación, donde estos autores son realmente autores sumamente destacados, ¿no? Nasr tiene una expresión muy bonita, se la leo también para compartirlas, dice: la visión cristiana medieval del Islam no solo influyó en la actitud de Europa hacia el Islam y la civilización islámica en los siglos posteriores, sino que también moldeó las opiniones de otras civilizaciones a través de la cultura europea post-renacentista sobre el Islam. Lo que se ha estudiado hasta ahora en el mundo occidental ha sido principalmente el aspecto de las artes y ciencias islámicas que contribuyeron a la formación de la cultura de la alta Edad Media en el mundo latino, ¿no? Pero hay efectivamente una idea de que lo que se hace después en el mundo islámico, después de Averroes, no es propiamente filosofía, ¿no? Y eso también vale para algunos autores muy trabajados desde la mística, como el propio Al-Ghazali. Para volver sobre el tema de la felicidad propiamente en Mulá Sadra, hay una autora que les recomiendo especialmente, sus trabajos están en inglés, se llama Zahra Hasai, yo ahora lo voy a poner en el chat para que lo tengan a mano. Dice: la idea de felicidad en Mulá Sadra no se puede pensar fuera de sus elementos más importantes en cuanto a lo filosófico, ¿no? Esos elementos y esos principios filosóficos son fundamentalmente tres: la primacía metafísica de la existencia, y esto lo vamos a trabajar en un ratito; el movimiento sustancial, que eso también lo vamos a ver a continuación; y la unidad del intelecto, el inteligente y el inteligible. Cuando hablamos de la primacía de la existencia, se refiere a uno de los puntos posiblemente más interesantes de la filosofía de Mulá Sadra, donde la existencia tiene preeminencia sobre la esencia. Hoy hay infinidad de trabajos en Irán y también en inglés fundamentalmente, que comparan estas propuestas de Mulá Sadra con algunos elementos propios del pensamiento heideggeriano. Hay ahí mucha tela para cortar al respecto. Pero bueno, Mulá Sadra ya en el siglo XVI, siglo XVII, planteaba esta idea de que la existencia tiene preeminencia sobre la esencia. La existencia, entonces, dice Mulá Sadra, es una realidad única. La realidad de todo el universo es la existencia. Se despliega y difiere en grados. Se distinguen por su intensidad. Es decir, la diferencia entre los seres es la intensidad existencial de esos seres. Esta es una idea muy interesante. Esa gradación existencial se llama tashkik y es fundamental en el pensamiento de Mulá Sadra. La realidad, dice Mulá Sadra, les leo este fragmentito, es una y única. No hay más que wujud, no hay más que existencia, dice. Pero también esa existencia tiene grados y posee muchos niveles. Desde la existencia de un mosquito hasta la existencia de Dios, cuyo ser, dice, trasciende frente a todos los existentes en el orden que lo creado. Además, si bien todo lo que percibimos consiste en una esencia que posee existencia, en todos los casos la existencia y no la esencia es lo que es principal y otorga realidad a lo que percibimos. Este concepto es importantísimo.
Por un lado, la preeminencia de la existencia sobre la esencia y la gradación en esos niveles de existencia, ¿no? El movimiento sustancial es otro elemento sumamente original en el pensamiento de Mullah Sadra. Es una propuesta según la cual una misma entidad, una misma criatura, adopta un crecimiento ontológico, ¿no? Se va modificando a sí mismo. Dice un autor que se llama Mohammad Eshkebari, que es un autor iraní muy interesante para pensar la filosofía de Mullah Sadra, dice: el movimiento sustancial que propone Mullah Sadra significa un cambio continuo de la cosa. Esto requiere la extinción continua de la esencia y el surgimiento de otra esencia. El movimiento sustancial, con el movimiento sustancial, en cada momento la cosa adquiere una nueva identidad, pero debido a la continuidad entre las identidades, la unidad individual de la identidad se conserva a pesar del estado del movimiento. Ya vamos a ver bien en qué consiste. Acá el elemento más importante para tener en cuenta es la propia esencia, entre comillas, del sujeto, de la criatura, se va modificando, ¿sí? No hay algo que lo determine, que lo limite, y esto va a tener que ver muchísimo en cómo piensa Mullah Sadra el alma, la relación entre el alma y el cuerpo. Lo vamos a ver en un momento. El tercer elemento que planteamos para pensar Mullah Sadra es la unidad del intelecto, el inteligente y el inteligible. Y esta idea, nos es más familiar, es la idea según la cual el conocimiento de algo afecta directamente al conocedor. El conocimiento no está contenido en la mente del conocedor, sino que lo modifica existencialmente. Ese conocimiento modifica al sujeto. Esto tiene mucho que ver con lo que decíamos en el punto anterior. Dice, sabemos, dice Hussein Nasser, sabemos según quiénes somos. Y quiénes somos se va a ver afectado por lo que sabemos. Estas ideas, estos tres puntos importantes en Mullah Sadra, nos va a permitir entender cómo piensa Mullah Sadra la felicidad del hombre. Entendiendo primero cómo concibe el alma, ¿no? En Mullah Sadra no aparece un sujeto fragmentado entre el alma y el cuerpo. Y esto es muy interesante. El estado del alma, cuando llegamos nosotros a la existencia, es de una densidad tal que se manifiesta en el cuerpo. Es decir, el cuerpo es el estado de nuestra alma cuando llegamos a este plano de existencia. El movimiento transustancial, es decir, el movimiento de una sustancia a la otra, que va generando el propio sujeto a medida que conoce, lo va transformando. Y en esa transformación también transforma su cuerpo, transforma su alma, que gradualmente empieza a ser menos densa y empieza a construir su propio cuerpo espiritual. Este proceso en Mullah Sadra es interesantísimo para nosotros. Rompe la dualidad cuerpo y alma y piensa la forma en la que el sujeto evoluciona como criatura de una manera completamente distinta. A medida que va conociendo, no cualquier cosa, ya vamos a ver, por supuesto, estamos hablando siempre de estas verdades trascendentes, el sujeto va cambiando. En ese cambio, el sujeto va creando, se va sutilizando su propia esencia, se va sutilizando a sí mismo. En este proceso va adquiriendo, por lo tanto, mayor intensidad su propia existencia, ascienden los grados de existencia, su intensidad de existir es mayor, y por lo tanto, en esa intensidad de existir va adquiriendo mayor felicidad. Hay un punto que a mí me parece precioso de cómo Mullah Sadra entiende la felicidad, ¿no? Habíamos hablado un poquito de esto, de cómo va conociendo el ser humano y en ese conocimiento se va transformando a sí mismo. Dice, las acciones, las intenciones, las disposiciones y el conocimiento son los factores constitutivos en la formación de la identidad del ser humano. Estos factores, entre estos factores, el conocimiento es el factor principal a través de la cual se determina esa identidad. Cuanto más de la verdad uno conoce, más piadoso se vuelve, por lo que se vuelve más feliz al mismo tiempo. Quiero leerles un fragmento que a mí me parece que de alguna manera sintetiza la propuesta de Mullah Sadra, que tiene que ver con la conciencia de la existencia. Dice, esto es palabra de Mullah Sadra, ¿no? Dice, debes saber que la existencia es bondad y felicidad, la conciencia del existir, y que la conciencia de la existencia es también la existencia es bondad y felicidad. Y la conciencia de esa existencia es también bondad y felicidad. Pero los existentes son de diversos grados en términos de perfección e imperfección. Siempre que la existencia es más perfecta, su desapego de la no existencia es más real. Y la felicidad en ella es más inmediata.
La felicidad, en tanto conciencia de la existencia, es la verdadera felicidad, porque no se encuentra en la realidad fugaz del devenir, sino en el hábitat permanente de esa comprensión. Hay una comprensión absoluta de lo que significa existir en Mullah Sadra, y en el desafío de esta transformación sustancial que tiene que llevar al sujeto a incrementar sus grados de existencia, ¿no? Sus grados de existencia, sus grados de proximidad con esta luz existencial. Esta figura en Mullah Sadra me parece sumamente interesante porque rompe con un elemento que ha aparecido en algunos autores anteriores y que aparece con mucha fuerza en Sina, que hoy no lo trabajamos, que es esta dualidad entre cuerpo y alma, y que para acceder a la felicidad plena, de alguna manera hay que renunciar a este cuerpo. Incluso Tusí, nosotros no nos mencionamos para que no se haga muy largo, Tusí también dice que en algún momento, a medida que uno se va perfeccionando, debe renunciar a su propio cuerpo. En el caso de Mullah Sadra, esta tensión parece diluirse, porque la tensión se supera en la propia superación del sujeto en su condición de densidad corpórea. Es la propia transformación, la del sujeto, la que va generando el cuerpo que lo albergará posteriormente. Y ese cuerpo será un cuerpo sutil, cuerpo sutilizado, ¿no? Estos autores que nosotros vimos hoy y que trajimos un poco, les repito, más como una invitación a pensar estas propuestas que a una profundización extensa y detenida, nos traen algunos elementos sobre los que nosotros podemos reflexionar desde acá sobre la felicidad. En primer lugar, por supuesto, ¿qué significa la felicidad en tanto conocerse a sí mismo, conocer la naturaleza del ser humano? ¿Qué significa la felicidad en términos del trabajo de virtudes individuales puestas en ejercicios en un ámbito colectivo? ¿Qué significa la felicidad pensada en términos políticos? Es decir, cómo nos organizamos colectivamente para que la felicidad sea al mismo tiempo una felicidad colectiva. Y eso me parece que en Al-Farabi está desplegado de una manera sumamente preciosa. Y cómo pensamos al ser humano para superar esta dualidad que aparece en muchas reflexiones sobre la felicidad trascendente, contrapuesta con esta felicidad vinculada con el cuerpo, ¿no? Ya lo empezamos a ver en Ibn Miskawayh, cuando decía que era necesario contemplar la felicidad del cuerpo mientras estemos en este plano de existencia. Volvía sobre eso el propio Tusí, y Mullah Sadra va un poquito más allá en la reflexión y dice, no tenemos esta dualidad, ¿no? El alma, cuando llega a este plano de existencia, es tan densa como el cuerpo en el que se manifiesta. El proceso de transformación interior, el proceso que tiene que ver con el conocer, el proceso que tiene que ver con el trabajo sobre uno mismo, es el que va generando la sutilización de la existencia. Yo les propongo, hasta aquí, quedo abierto a cualquier crítica, observación, algo que no haya quedado demasiado claro. En algunos momentos tuvimos que detenernos en cuestiones que pueden parecer un poco densas en términos conceptuales, pero me parece que sin esos elementos no hubiésemos podido comprender la propuesta con respecto a la felicidad y lo colectivo de cada uno de estos autores. Bueno, muchas gracias, Ángel. Hermoso escucharte. Bueno, damos lugar ahora a un ratito de comentarios, preguntas. Pueden escribir en el chat o levantar la mano o abrir el micrófono directamente si alguien quiere intervenir y hacer algún comentario. Carlos. Ángel, bueno, te agradezco mucho que me has desasnado mucho. He aprendido muchísimo, ¿no? Sobre todo, más, además de aprender, tener ganas de seguir escuchándote. Tengo un par de preguntas, voy a hacer una ahora. En todos los autores, el camino hacia la felicidad pasa por una instancia de conocimiento. ¿Podrías, bueno, en Occidente, digamos, hemos tenido muchas corrientes de pensamiento, como bien sabes vos, que han puesto la felicidad en el conocimiento, pero también hay mucha experiencia acumulada de la
no satisfacción, o digamos, de la fragilidad. Entonces, la pregunta es, ¿estamos hablando de otro tipo de conocimiento? ¿Estamos hablando de otra instancia de conocimiento, de otro modo de comprender ese conocimiento? La pregunta es buenísima, es realmente muy, muy buena. Sepan disculpar, acá tenemos especialistas en filosofía islámica, el propio profesor Vítor es una eminencia, así que ahí le voy a pedir al profesor que si hay algo de lo que yo voy explicando que no es del todo así, por favor me acompañe en esta explicación. Sin duda, no es simplemente el conocimiento racional o el conocimiento vinculado con los textos, siempre, en todos nuestros autores hay un conocimiento que tiene que ver con un elemento de introspección muy profundo, ¿no? En Al-Farabi aparecía claramente, no estamos hablando de la razón, estamos hablando de la vinculación con este otro elemento que es el intelecto agente, y incluso autores con los que podemos discrepar en algunas cuestiones, como Rafael Ramón Guerrero, lo describe de una manera muy bonita, ¿no? Dice, es la recepción de una iluminación. Hay un elemento de vinculación con lo trascendente que va muchísimo más allá de lo que se puede adquirir a partir de el ejercicio de la lectura o el del aprender en términos puramente racionales. En Mulá Sadra esto es mucho más claro, ¿no? Lo que nosotros tenemos ahí se llama conocimiento presencial, es un conocimiento donde el ejercicio filosófico llega hasta un punto. Y después de ese punto, ciertos espacios se agotan. Hay algunos místicos, por ahí nos vamos a ir acá por otros ejes, pero que sostienen que el discurso filosófico llega hasta un punto y cuando uno trasciende ese discurso filosófico, accede realmente a otro conocimiento, todo lo que se sabe no se puede comunicar con palabras. Entonces, ahí aparece la poesía, ahí aparecen las alegorías, ahí aparecen las metáforas, porque esa experiencia que tiene que ver con un conocimiento presencial, que es un conocimiento vívido, un conocimiento que lo atraviesa al sujeto existencialmente, no es comunicable en términos de discurso, ¿no? Pero sí, sin duda no estamos hablando de un conocimiento que se adquiera a partir solo de la formación. Es importante, por eso estos autores, ninguno de estos autores desprecia el pensamiento filosófico, lo retoman, lo trabajan, se encuadran dentro de algunas tradiciones. En el caso de Al-Farabi, en el caso de Kawaiz y el propio Nasiruddin Tusi, recupera mucho de Aristóteles en su reflexión, pero todos van un poco más allá. Mulá Sadra hace un repaso y hay una expresión de Hussein Nasser en ese sentido que es muy interesante. Dice, Mulá Sadra cuando uno lo va leyendo es como ir haciendo de alguna forma una lectura general sobre todas las discusiones que atravesaron la filosofía islámica, pero Mulá Sadra va más allá. Mulá Sadra dice, hay un conocimiento que es este conocimiento trascendente que obviamente no se accede a partir del discurso racional o del conocimiento puramente filosófico, ¿no? Hay algo más allá que tiene que ver con la iluminación, hay algo más allá que es precisamente lo que trabajan o lo que utilizan como argumento ciertos arabistas o islamólogos occidentales para decir eso ya no es propiamente filosofía, ¿no? De hecho, el propio Rafael Ramón Guerrero lo dice explícitamente en sus recortes sobre la filosofía islámica, dice, nosotros no vamos a avanzar sobre todo este mundo del Oriente Islámico después de Averroes, porque propiamente lo que hay allá es un ejercicio que excede lo que nosotros en Occidente entendemos como filosofía y el uso de la razón. Entonces dice, como efectivamente eso va más allá, nosotros no lo vamos a considerar propiamente filosófico. Hay un prejuicio, por supuesto, ahí en el recorte, pero de alguna manera da cuenta también de lo que nosotros entendemos por conocer, no es simplemente esta acumulación de datos librescos, sino un trabajo muy, muy profundo, y en eso todos los autores coinciden, sobre el alma, ¿no? De hecho, estas reflexiones es tratar de comprender qué somos, estas propuestas de Nasiruddin Tusi, de qué almas residen en el alma humana, de cómo controlamos una, cómo controlamos la otra, cómo a través de la justicia nosotros generamos lo mejor. Es el intento profundo de tratar de entender qué somos para aspirar a la felicidad que nos es propia, ¿no? Pero tiene que ver con un trabajo de introspección muy interesante. El propio Mulá Sadra, recordemos nosotros, tuvo un retiro de 7 años antes de volver a enseñar, y esos retiros no son simplemente, como a veces se reduce a situaciones políticas o malhumores políticos. Tiene también que ver con esos retiros de introspección muy, muy, muy profundos para generar otras lecturas sobre qué conocer, cómo conocer, ¿no? Son autores donde además
lo espiritual los atraviesan todo el tiempo, es decir, son autores que para buscar las explicaciones a ciertas problemáticas que nosotros podríamos entender como puramente filosóficas, recurrían a los santuarios, por ejemplo, ¿no? Entonces se dedicaban a la meditación en los santuarios para resolver dilemas que nosotros pensaríamos que están simplemente en el ámbito de la razón. Para encontrar esas soluciones se acercaban a los santuarios de algunas de las figuras más importantes del Islam, ¿no? Entonces me parece que por ahí tenemos que entender sobre qué se conoce. En el caso de Mulá Sadra es muy, muy claro, ¿no? en sus pasajes. Pero acá vuelvo yo a pedirle al profesor Vitor que si quiere abundar sobre algún tema, yo un gusto en aprender de él, así que todo lo que considere que hay que abundar en la temática, por favor, con toda libertad. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. No, particularmente me parece que está muy bien expresado, muy bien explicado. No podría agregar alguna cosa en particular a eso. No sé, ¿qué le parece a usted? No, por favor, por favor. Yo hasta donde sé, comento, pero seguimos aprendiendo muchísimo del profesor Vitor, así que acá también es todo un desafío para nosotros. Gracias, gracias. Yo te quería preguntar, Ángel, pues... Sí, por favor. Si no entendí mal, digo, tomando en consideración esto que podemos entender como el marco que vos le diste, ¿no? De conocer autores bastante poco conocidos por nosotros, formados en el pensamiento, básicamente en el pensamiento occidental, o por lo menos la mayoría de las personas que nos formamos en filosofía, y que por ahí conocemos estas figuras, Al-Farabi, Averroes, Avicena. Si yo no entendí mal, vos mencionaste que estos autores, o en particular alguno de ellos, en su momento, digamos, en contraposición al desconocimiento que tenemos ahora, pero que en su propio tiempo tenían intercambio con pensadores occidentales. Quería preguntarte si podés como explayarte un poquito al respecto, porque desconozco totalmente sobre el tema y me interesa. Ahí lo había mencionado con relación sobre todo a Ibn Miskawayh, ¿no? Ibn Miskawayh tuvo correspondencia muy fluida y trabajó incluso con traductores cristianos orientales, ¿no? Cristianos árabes, con los que accedía a muy buenas traducciones desde el griego y trabajaba con esas traducciones. Y Ibn Miskawayh es realmente un personaje que amerita ser descubierto, que amerita ser trabajado, gracias a Dios y al trabajo de mucha gente. Es un autor que está siendo recuperado. Incluso hay un libro que salió recientemente sobre el espacio intelectual en el que se desenvolvió Ibn Miskawayh, resaltando precisamente estas relaciones con sus contemporáneos, ¿no? Contemporáneos no solamente dentro de los espacios propiamente islámicos, sino fundamentalmente con cristianos orientales que enriquecían muchísimo las lecturas de Ibn Miskawayh. Ibn Miskawayh es, además de una amplitud enorme, tiene un trabajo donde recupera reflexiones de autores de otras épocas y hace un mapeo de lo que él conoce sobre los aportes de otros pueblos, griegos, indios, y va trabajando y los va recuperando como saberes que hay que tener, ¿no? Y me parece que ese gesto de Ibn Miskawayh lo hace especialmente interesante para nosotros hoy, ¿no? Este pensador que desde una enorme empatía para con el otro, estas frases de Ibn Miskawayh son realmente preciosas, se mantiene en una relación intelectual de correspondencia muy fluida con sus contemporáneos, ¿no? A mí el dato que me llamó mayor la atención es precisamente que uno de sus próximos era precisamente un cristiano oriental que manejaba por supuesto el siríaco, y que el siríaco servía como lengua mediadora para llegar al árabe de los textos griegos. Y esto me parece que da cuenta también de la riqueza en cuanto a la producción intelectual de la época, ¿no? Recordemos, estamos hablando de autores de entre el siglo IX y el siglo X, que tengan este tipo de relación y que las cultive especialmente. Me parece que es un dato sobre este autor en particular que es necesario mencionar. Hay un trabajo, les repito, si quieren después lo podemos socializar al título, es un trabajo que da cuenta, es muy reciente, le digo incluso en inglés, es un autor
del que se había traducido su trabajo más importante de la ética en la década del 60, pero los trabajos sistemáticos sobre su importancia, sobre la producción, sobre el entorno cultural e intelectual de Idun Miskawayh son relativamente recientes, y este trabajito abunda sobre eso fundamentalmente, ¿no? Sus relaciones y el ámbito intelectual en el que se desarrolló, y cómo influyó Idun Miskawayh en los posteriores autores. Tusi, que es más conocido, incluso también en esta parte del mundo, más que Idun Miskawayh por lo menos, lo ha leído, sin duda. No hay referencias explícitas de Idun Miskawayh en las obras de Tusi. Entonces es un autor muy interesante. Y es un autor que, como les decía, y no siempre pasa con todos los autores islámicos, es un autor que ha sido recuperado por tanto intelectuales de la tradición suní como de la tradición shia, y de las más variadas expresiones, ¿no? Desde la filosofía propiamente dicha, más con el molde de la filosofía griega, hasta un pensamiento más vinculado con la mística islámica, si se quiere, ¿no? Entonces es un autor sumamente interesante para recuperar. Les repito, aparece su influencia en muchos autores posteriores. Tusi, les decía recién, lo menciona explícitamente, ¿no? Muchas gracias. No, por favor. A ver, bueno, hay un comentario, te lo leo, de agradecimiento a tu presentación, de Benjamín. Ángel, que Dios esté complacido contigo, he gozado muchísimo de tu exposición, muchas gracias. Me gustaría de hacer algunas preguntas, si se me permite, aunque simplemente con la respuesta de una de ellas es suficiente. Sí, acá está, un momentito que se me corrió el... Leo entonces las consultas que compartí. Sí, por favor. En el pensamiento del Farabi, el ser en su ascensión supraindividual, por los distintos niveles del intelecto, hasta la unión con el Ser Supremo, y por consiguiente al conocimiento del bien supremo, fuente de felicidad última, constituye una actualización continua de las posibilidades y potencialidades del hombre, estableciéndose en estados superiores del alma, como así lo comprende Mullah Sabra en el paso de sustancia grosera o densa a sutil, o bien, en un sentido más místico, implica una lucha vital incesante, sumida en la cada vez más intensa y fuerte del sumo bien, privación del bien. Te leo la otra pregunta que agrego, sí. porque quizás las podés juntar. Prosiguiendo con Al-Farabi, ¿el gobernante posee una majestad unitaria o bien hay una diferenciación, al menos en un más bajo e inferior grado de organización social y colectiva, entre poder temporal y autoridad espiritual religiosa? Bien, empiezo con la segunda porque ahí hay muchos malentendidos sobre la propia figura de Al-Farabi, ¿no? Hay lecturas de Al-Farabi que algunos las habrán accedido a ellas, que tratan de dar un Al-Farabi prácticamente desislamizado, ¿no? Y presentan el planteo de Al-Farabi como si fuese un autor eminentemente político que escribe con un tinte islámico porque la época lo requería y porque si no lo hacía de esa manera, bueno, no voy a mencionar el autor, pero seguramente ustedes lo conocerán, si no lo hacía de esa manera, sus ideas no iban a poder tener ningún tipo de recepción. Cuando uno empieza a trabajar Al-Farabi, se da cuenta que en realidad cuando hace la propuesta del filósofo gobernante, en este caso, el modelo sigue siendo el modelo de la figura profética, y cuando uno lo analiza en el contexto en el que escribe Al-Farabi, no cuesta mucho entender que la figura de la que está mencionando cuando habla de autoridad es muy similar, y por eso también hay una serie de autores que no dudan en calificar a Al-Farabi como un autor que en términos de filosofía política encuadra perfectamente con la propuesta de la tradición shia. Cuando uno empieza a analizar cuáles son las características de este filósofo gobernante, de este gobernante inspirado, pero no por la filosofía, sino por esta vinculación directa con el intelecto agente, está hablando fundamentalmente de ciertas características que en la tradición chií tienen los imames, ¿no? Yo no me voy a
extender mucho en este punto. Seguramente Benjamín sabrá por dónde van estas caracterizaciones, y cuando uno empieza a ver todas las características que tiene que tener este gobernante, efectivamente, quien haya leído, aunque sea un poco, de lo que significa el imán como guía de la comunidad, no hay manera de no vincular estas dos propuestas, ¿no? Entonces me parece que la figura del filósofo gobernante o del gobernante en términos ideales que propone Al-Farabi pasa más por esta construcción, y que no es raro y por supuesto no es descabellado si nosotros contextualizamos a Al-Farabi en un escenario donde el pensamiento shia, fundamentalmente en términos políticos y también espirituales, marcó sin duda aquellos siglos, ¿no? Entonces la propuesta de Al-Farabi me parece que en términos del gobierno puede pensarse de esa manera. Con respecto a las escalas, sin lugar a duda, a medida que se va acercando el buscador, si se quiere, va accediendo a otros niveles, a otras inteligencias, esa es la propuesta de Al-Farabi, opera una transformación en sí mismo, ¿no? No está pensado tan claramente, no está explicitado, por lo menos no en lo que yo he leído, con la misma claridad que lo hace Mullah Sadra, ¿no? Mullah Sadra habla efectivamente de esta transformación que tiene que ver con la sustancia, con la existencia misma del sujeto, y me parece que en Mullah Sadra es mucho más claro. En Al-Farabi hay una cuestión de ascender en cuanto al conocimiento en estos otros niveles para acercarse a la verdad, pero no explica muy claramente de que esa transformación suponga la creación o la generación de un cuerpo sutil o de un alma desmaterializada. No va por ese sentido. Sigue manteniendo algunas estructuras más clásicas, ¿no? Una vida en este plano de existencia y una vida en el más allá, donde yo por eso compartía esta intensidad de la felicidad colectiva, incluso en el más allá. Pero personalmente, y yo, puede por supuesto que haya otro material que yo no he leído, no he encontrado la misma claridad que en Mullah Sadra con respecto a la transformación a partir del conocimiento, y que esa transformación se cristalice, si se quiere, en la sutilización de la propia naturaleza de la persona, ¿no? Personalmente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Agradece, Benjamín. Oh, gracias, Benjamín, gracias. Muy buenas preguntas, Benjamín. Muy buenas Horacio preguntas. tiene una pregunta. Sí, es una pregunta que quiero hacer desde la modestia, porque mis conocimientos son pocos, pero veo quizá en esto de la salvación, la felicidad en cuanto al grupo, cosas que habían pensado los filósofos griegos, como por ejemplo Platón, que incluso él pensaba que quien tenía que gobernar era el filósofo. Incluso él tuvo su experiencia en Siracusa, y Aristóteles, que dedicó su libro de ética a Nicómaco a los políticos. Es decir, si no hay una relación entre eso y el conocimiento que tenían estos autores, que son realmente notables, de una cierta influencia del pensamiento griego. Sí, sin lugar a dudas. Ustedes piensen, de hecho, el lugar de Platón y Aristóteles ocupa en la filosofía islámica un lugar muy especial. Fíjense que el nombre que recibe en términos honoríficos el propio Al-Farabi es de maestro segundo, ¿no? El maestro primero sigue siendo Aristóteles, por lo menos entre quienes mencionaron como maestro segundo a Al-Farabi, el maestro primero sigue siendo Aristóteles. Y hay muchos elementos, ¿no? Esta reflexión de Al-Farabi sobre la ciudad ideal, por supuesto que recupera discusiones de los griegos con respecto a cómo pensar a la comunidad, y cómo pensar a la comunidad también vinculadas con las facultades del alma, con una organización pensada también en una armonía, que sea una armonía colectiva. Aquí en el caso de Al-Farabi me parece que, yo por eso empecé con él, porque a mí personalmente cuando leí algunos pasajes me parecieron que eran realmente
una apuesta muy radical a insistir en este espacio colectivo de la felicidad, cuando más allá de la propuesta que él hace para una vida feliz en términos comunitarios, piensa un Estado, y el trabajo realmente es un trabajo muy, muy fino de pensar las formas estatales más o menos perfectas. Esto también ya lo había hecho Platón, esto también ya lo había hecho Aristóteles, por supuesto. Todos los autores que hemos mencionado en algún momento analizan o dialogan con Platón y Aristóteles. El propio Al-Farabi intenta en su sistema de jerarquías y de creación vincular la propuesta platónica con la propuesta de Aristóteles. Es decir, estos autores están todo el tiempo ahí, ¿no? Pero esto es interesante. Para los autores islámicos no hay no hay un otro alejado o distante en la producción griega. La toman, así como toman y van dialogando con las producciones que consideran que nutren a esa propia reflexión filosófica en el mundo islámico. La presencia de Platón y Aristóteles es indiscutible en los textos, por lo menos los autores que nosotros hemos trabajado. En el caso de Al-Farabi, yo les repito, insisto en este punto, algo que no encontré en ninguno de los otros autores es esta idea de que incluso la felicidad en el más allá va a aumentar en la medida en que más almas accedan a esa felicidad. Es decir, esta propuesta de Al-Farabi, yo personalmente no la encontré en ninguno de los otros autores que he trabajado, este punto en particular de la felicidad. Sin lugar a dudas, como bien dice Horacio, el pensamiento griego está dando vueltas, los autores islámicos lo toman, dialogan con él, no les genera ninguna complicación entrar en ese diálogo, es decir, no hay una actitud a la defensiva con respecto a qué produjeron esta cultura o esta otra, no, al contrario, la actitud es de recepción y de diálogo con esas producciones. De lo que se puede nutrir, se nutre, lo que consideran que hay que discutirlo, se discute, y esas discusiones están en las propias producciones, es decir, no es que se anula esa producción, se toma lo que sirve y lo demás se desconoce, no, la discusión misma está presente. Por eso cuando mencionábamos recién a Hussein Nasser, que hacía referencia al trabajo de Mullah Sadra, decía, nosotros podemos entender una serie de discusiones en la filosofía islámica solamente revisando Mullah Sadra, porque él va poniendo las posturas de los otros autores, y esto era algún ejercicio muy común, exponían lo que pensaban los otros filósofos y después dialogaban con esas posiciones, ¿no? Entonces el ejercicio era sumamente interesante en términos de producción de conocimiento. No era simplemente exponer lo que cada autor pensaba era lo correcto, sino dialogar con esas otras producciones, discutirlas, retomarlas, y el pensamiento griego, por supuesto, que ocupa un lugar importantísimo en toda esa reflexión. La observación que nosotros podemos hacer desde acá es que es una pena, y por ahí va algunos comentarios que hacíamos nosotros, es una pena que simplemente se considere filosofía islámica o entre en este término de filosofía aquello que se ajusta a una especie de circulación del pensamiento griego hacia Europa nuevamente, ¿no? Como si aquello que aporta el Islam es simplemente el paso y la interpretación del pensamiento griego a través de Asia para volver nuevamente al continente europeo. Y cortar el pensamiento filosófico árabe en Averroes, para mí tiene ahí un matiz de prejuicio que hay que rediscutirlo. Pero sin lugar a dudas, el rol del pensamiento griego en las reflexiones de la filosofía islámica es fundamental. Te agradezco mucho. No, por favor, gracias, Horacio. Muy buena tu exposición. Muchas gracias, Horacio. Sí, ahí José, mano levantada. Buenas noches. Buenas aquí noches. en Argentina, Buenos Aires. Bueno, acá nosotros de Santa Fe, Rafaela, compañeritos de Ángel. Hola Ángel. ¿Cómo les va? Qué gusto verlos. Bien, muy bonita tu charla, muy Gracias, didáctica. María, gracias. Te quería hacer una humilde pregunta. Sí, Yo pensaba, ¿a partir de qué edad el ser humano, o sea, su crecimiento, su evolución humana, ¿no es cierto?, puede ir a adquirir la felicidad genuina? O sea, como desde niño, o si ya venimos a partir con los genes, tenemos esa chispita y nosotros tenemos que ir alimentándola, ¿no es cierto? Hay una idea, muchas gracias María, muchas gracias, y José ahí, unos genios. Hay una idea muy interesante en todos estos autores que es el ser humano en tanto potencia, ¿no? En tanto potencialidad, y después toda una serie de elementos para que esas potencialidades se desarrollen. Y me parece que el trabajo viene por ahí. El ser humano reúne, por
como fue creado y por lo que supuso su creación, una serie de elementos, una serie de facultades. Está un poco en el ser humano desarrollar esas potencialidades. En algún momento, yo les comparto una explicación que me dio alguna vez un amigo. Dicen, bueno, podríamos pensarlo, esto es en un término, por supuesto, no me mencionen porque no van a quedar muy bien, pero ustedes, esta experiencia que me comentó este amigo era interesantísima. El ser humano es como una semilla, decía, ¿no? Bien desarrollada, regada, en un lugar adecuado, esa semilla tiene todas las potencialidades para convertirse en un hermosísimo árbol. Esa semilla abandonada a su suerte, esa semilla sin agua, esa semilla, lo más probable es que se termina pudriendo y deshaciendo sin generar absolutamente nada. Bueno, el ser humano, para buena parte de estos autores, es parecido a esa semilla. Tiene toda esta serie de potencialidades. Hay un trabajo, por eso el trabajo de introspección tiene que ver con desarrollar, pero para desarrollar esas potencialidades primero tenemos que entender qué es el ser humano. Entonces estos autores van sobre ese punto. Primero pensemos qué es el ser humano, cómo está constituida su alma, qué es como criatura, dónde se ubica en esta jerarquía de seres, dónde se ubica en este mundo, ¿no? Este mundo de lo material. ¿Qué es con respecto al mundo material? El mundo material es su enemigo, el mundo material es, de alguna manera, otras formas de existencias con otros grados de intensidad. ¿Qué es este mundo material? ¿Qué es el alma humana? Y a partir de esa reflexión, generar las condiciones para que las potencialidades de esto que somos como criatura se desarrollen plenamente, ¿no? Con respecto a la edad, no he trabajado el tema específicamente para arrojar alguna respuesta, ¿no? Pero sobre lo otro, sí, me parece que va por ese lado, ¿no? Por conocerse a sí mismo y esas potencialidades. Todos insisten en esto, ¿no? ¿Cómo hacer del ser humano la criatura, en términos de dignidad de creación, que es efectivamente, ¿no? Es decir, la propia característica antropomorfa no nos garantiza ocupar ese lugar en la jerarquía de seres en el que estamos dispuestos por nuestras potencialidades, ¿no? Claro. Y claro, y luchar dentro de uno mismo de los distintos caracteres que tenemos, como vos decías, de que la parte angelical, salvaje, la otra también. Y bueno, ahí está la lucha interna de cada una, ¿no es cierto? Y eso, bueno, se tiene que encargar uno mismo con lo que absorbe, de lo que lee, lo que se alimenta, o sea que solo no lo podríamos hacer. Fíjense ahí qué interesante, exacto, el elemento que aporta Toussaint, ¿no? Toussaint dice, estas tres almas, estas tres facultades están ahí, conviven con nosotros. No es que negamos las otras dos, están ahí. Está en nosotros hacer que esas facultades nos generen aquellos elementos que nos conducen a la perfección y a la felicidad, ¿no? Que nos dé efectivamente sabiduría, que nos dé efectivamente placer y que nos dé, por el otro lado, también me está faltando la tercera. La generosidad, exactamente, sí. ¿No? Los tres elementos que él decía tenemos que adquirir a partir de estas facultades, dos de las cuales compartimos con los animales y una que es absolutamente del ser humano. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, un gusto. No, gracias a ustedes. Muy bonito. Gracias, muy amable, y gracias a todos presentes. Muy bien. Bueno, hay agradecimientos en el chat y Benjamín dice si puede tomarse el atrevimiento de otra pregunta. Sí, claro, claro. Bueno, leo entonces. Aprovechando tu presencia y acercándonos a algo más familiar y en el sentido de la pregunta de Horacio, que has contestado de forma muy esclarecedora, refiriendo a la felicidad cívica de Toussaint y en general a la organización social y política en estos pensadores. ¿No existe en su concepto de la formación ciudad-civilización un valor negativo en esta como corrupción y disrupción, como aparece en la tradición helenística, inevitable diferenciación entre physis, naturaleza o arjé, principio ordenador, y nomos, artificio? Es interesantísima nuevamente tu pregunta, Benjamín. En todos los autores el abordaje sobre la vida social o comunitaria no es el mismo. Nosotros hoy seleccionamos algunos que nos parece interesante para enfatizar el aspecto comunitario. Van a ver que en autores, por ejemplo, como Avicenna plantea
otra lectura de la vida social, en algún momento lo podemos conversar, pero estos autores en particular que nosotros hemos trabajado, no ven un elemento, no tiene la organización social, en términos de ciudades, en términos de estados, no tiene en sí misma una característica negativa. De hecho, en algunos casos, esta organización es casi imprescindible, ¿no? En Al-Farabi es clarísimo, necesitamos de la ciudad ideal, es decir, cuando él piensa sobre la ciudad ideal, no está fantaseando ociosamente, él dice, nosotros tenemos, si aspiramos a la felicidad individual y colectiva, este es nuestro modelo. Cuando la ciudad no sigue ese modelo de Al-Farabi, es porque ha caído en la ignorancia, pero precisamente la función más importante es combatir esa ignorancia. En muchos casos, fíjense que solamente en uno, que es la ciudad inmoral que plantea Al-Farabi, en ese se conoce lo que es bueno, pero no se actúa de acuerdo a ese objetivo. En las otras ciudades imperfectas que plantea Al-Farabi, siempre es una cuestión de conocimiento, ¿no? Es la ignorancia lo que conduce a esas formas, si se quiere, erróneas de construcción colectiva. Es pensar que el poder es el objetivo, que ahí reside la felicidad. Pensar que la ganancia es donde reside la felicidad. Es decir, hay un desconocimiento con respecto a qué es la felicidad del hombre. Ese conocimiento pleno de qué es la felicidad del hombre está materializado en una ciudad, que es la ciudad ideal que Al-Farabi describe con muchísimo detalle. No hay, por lo tanto, en términos de construcción de una ciudad, de un estado, un elemento negativo ahí, ¿no? Ni mucho menos. El ser es un ser, también siguiendo ahí la tradición aristotélica en muchos casos, es un ser social, es un ser que vive en comunidad. La diferencia es, algunos autores dicen, ese ser social es por simple necesidad, porque no puede hacerlo de otra manera, porque sus limitaciones como criatura lo lleva a necesitar del otro, que es la propuesta de Avicena, o en cambio, ese ser social necesita del otro para perfeccionarse, no por una cuestión vital de subsistencia, necesita para perfeccionarse en términos de virtud. Si nosotros lo entendemos de esa manera, la ciudad ideal es el mejor contexto para que el sujeto pueda ejercitar sus virtudes y en términos colectivos acceder a la felicidad. No hay, por lo tanto, en ese planteo, sobre todo en Al-Farabi, con mucha claridad, no está esto. Y en el caso de Toussi tampoco, porque Toussi sigue pensando en una felicidad colectiva. Al estar pensando, además de la felicidad espiritual y la felicidad física, una tercera forma de felicidad, es porque ya sitúa en el ámbito del Estado, de la ciudadanía, ya encuentra ahí un espacio donde hay una felicidad que hay que cultivar, ¿no? Al hablar de esta felicidad cívica, ella está pensando en un espacio donde la felicidad no solo es posible, sino deseable, sino construible. Entonces, no veo yo, por lo menos en estos autores, en otros tantos sí, y lo podemos retomar en otros momentos, pero en estos autores en especial no hay una visión negativa. Fíjense hasta qué punto no hay una visión negativa que esta recuperación que hacíamos de Al-Farabi sobre la ciencia política la sitúa en un lugar de preeminencia con respecto a las otras ciencias, porque es la ciencia, y esto a mí es una de las frases que más me gusta de Al-Farabi, es la ciencia que se ocupa principalmente de la felicidad. No son las otras ciencias, no es la filosofía, no es la ciencia política, es la ciencia que se preocupa por la felicidad, que tiene que estar pensando en la felicidad. Por lo tanto, también ahí es una felicidad colectiva, ¿no? Donde el sujeto, en términos de un trabajo espiritual propio, en un trabajo de introspección propia, buscará su propia felicidad, pero hay un marco colectivo donde la ciencia política ocupa, y lo dice Al-Farabi, un lugar preeminente con respecto a las otras ciencias. Agradece, Benjamín. Gracias, Benjamín, un gusto. Muy buenas preguntas todas, muy buenas preguntas. Bueno, no sé si hay algún comentario más, o quizás ya podemos dejarlo descansar a Ángel, porque... No, por favor, un gusto, un gusto. Tarde. Tenemos dos opciones. O dejarnos llevar por el deseo de preguntar y ya ir preparando, no la cena, el desayuno. O cortar acá y tener la esperanza de seguir otro día escuchándote, Ángel. Brillante. Un gusto. Yo acá a disposición, yo les agradezco nuevamente muchísimo el espacio y que me hayan invitado, la verdad que lo disfruté un montón y es un tema que por supuesto estamos todo el tiempo
retrabajando, releyendo, así que cualquier observación, cualquier crítica, cualquier aporte, yo lo voy a valorar muchísimo porque me hace muy bien y me permite seguir trabajando. De hecho, muchas de las preguntas que se hicieron hoy, sin duda me van a generar otras lecturas para revisar, para completar, para acompañar, así que les agradezco mucho a todos. Muy bien, y gracias a Leandro, que quien organizó todo esto y sé que está por ahí, Leandro. Sí, Leandro, están mandando felicitaciones por el chat. Muchas gracias, muchas gracias. Y agradeciendo. Muchas gracias, Leandro, muchísimas gracias a Leandro, muchísimas gracias al profesor Vitor, la verdad, un lujo compartir espacios con ellos siempre, ¿no? Muchas gracias. Bueno.